Saludos República Dominicana. Dios le bendiga rica y abundantemente a todos ustedes. En esta segunda parte de este programa, dedicado a aclarecer un poco todo lo concerniente a la Barrick Gold, tenemos dos personalidades. Para mí es un grato placer poder entrevistar a uno de los hombres que yo más admiro en la República Dominicana por su congruencia, por su actitud, por su vehemencia, sobre todo un gran profesional, un excelente economista. Durante muchos años le he estado siguiendo. El licenciado Fernando Álvarez Bugar estará con nosotros esta noche. Y por supuesto, el ingeniero Siri de León, que estuvo con nosotros en el programa anterior. Con ellos dos vamos a estar hablando acerca precisamente de esta nueva etapa y de las situaciones económicas, sobre todo los contratos en que la República Dominicana se ha visto envuelta. Tenemos en el caso, desde 1887, el caso de Western Drop, que también Santo Domingo Electric Company de 1955, y la refinería de petróleo en el 63. Alcoa Exploración Company en 1976. La Rosario Dominicano en el 76 al 79. Y por supuesto la Falcon Bridge, que no podía quedarse, la Falcon Bridge Dominicana 1986-1988. Y vamos a durante todo el proceso del programa vamos a tener algunas llamadas de algunas personalidades que tienen que ver mucho con todo este tipo de negociaciones que se han hecho en la República Dominicana. Ante todo, buenas noches, distinguidos caballeros. Para mí es un honor estar aquí, estar contigo y muy especialmente en el canal de Juan, de Johnny, que tenemos un gran cariño. Yo vine hoy rompiendo una excepción porque estoy en un periodo de luto. Se murió mi cuñada hace 2 días, pero yo no le podía fallar ni a ti ni a Johnny. Bueno, gracias Fernando. Fernando, un contrato que hoy, en este momento, está costando para la República Dominicana 52.000 millones de dólares. Correcto. Para mí, una de las estafas más grandes que hemos conocido en la República Dominicana. No, en el mundo. En el mundo. Sí. Orquestada por políticos, presidentes, sí, y por supuesto, por un Congreso que, aunque muchos han tratado de justificar y hacer un mea culpa, la verdad es que una gran responsabilidad histórica y una responsabilidad histórica que tiene el presidente Danilo Medina. ¿Cuál es la situación real desde el punto de vista económico frente a esta estafa, como tú lo acabas de catalogar, la estafa más grande del mundo? Sí, déjame explicarte. Si nosotros no somos capacidad, no tenemos la capacidad de lograr en una negociación seria lo que nos corresponde en restauración, que también han dado el derecho a la Newmont, en común acuerdo con Haití, y en otros sitios vamos a estar en muy graves problemas por el nivel de endeudamiento que tenemos, que el externo está casi en 16.000 millones de dólares. Nosotros no hemos tenido problemas mayores. Yo quiero hablar con pasión sobre eso, porque la generación de mis abuelos, de mi padre y la mía, no cogieron prestado. Del 30 al 2000, los préstamos fueron solamente 2.800 millones de dólares, que permitió un regalo, una herencia extraordinaria, para que los futuros gobiernos pudieran coger 20 a 25 mil millones de dólares para invertir, no para consumir. Entonces, estamos llegando rápidamente a esos niveles. Por eso no hemos visto los problemas hasta ahora. Entonces, la negociación minera no solo es una negociación moral, sino la negociación minera es una negociación esencial para la pervivencia de la estabilidad cambiaria de la República Dominicana. Tan sencillo como eso. Hay un punto que aquí nadie está hablando y yo mismo voy a hablar con mucho cuidado lo que está ocurriendo en Venezuela. Voy a darte datos del Financial Times de ayer. El aumento en la emisión monetaria de Venezuela fue en el año 2011 60%. Tuvieron que devaluar la moneda en un 38%. Es evidente que Maduro va a coger la presidencia, pero ni tiene la fuerza de Chávez
y se va a encontrar con una situación económica muy difícil. Entonces, ¿qué pienso yo? Que él va a mantener Petrocaribe, pero que va a haber reducciones en lo que pudiera ser Petrocaribe para la República Dominicana. Y nosotros tenemos potencialmente oro por donde quiera. Pero nosotros tenemos, por esa necesidad y por otros problemas de carácter coyunturales, estamos obligados a lograr no lo que nos pertenece, lo que nos pertenece. Ahí y en cualquier otro lado. Un contrato, Fernando, tan leonino que si nosotros quisiéramos romper el contrato en este momento, sí, el gobierno dominicano, irse al arbitraje a París, sí, tendríamos, según lo que establece el propio contrato, hecho como parece como por marcianos que no eran dominicanos, no, o sea, habría que darle 52.000 millones de dólares. No sé, pero a nosotros no nos conviene romper, a nosotros nos conviene una negociación seria. Pero déjame decirte a ti, quienes negociaron esto deben recibir el Oscar por la complicidad, o en el mejor de los casos, el premio Nobel por la incompetencia casi criminal. Un crimen de lesa patria. Es un crimen. Es un crimen. Déjame decirte cosas. Yo soy miembro que me puse del Instituto Mundial del Oro, que tengo una cantidad de trabajo que mandarle aquí, debido a esta situación. Yo he estado investigando desarrollo minero en África con los chinos y con otros. Y los chinos también están en Venezuela, están en el Ecuador, están en Perú. Que es una de las cosas que yo no entiendo. Yo soy centro derecha y desde el 89 yo he estado empujando a la nación para que llegamos a un acuerdo con la China continental, que en este momento tiene el 3.3 de 8, el 40% de la reserva del mundo. Acaban en Barbados de invertir 1.400 millones en un puerto de alto calado. Y así son. Entonces, ¿qué están haciendo ellos en distintos sitios? Ellos asumen un control de un 50% de la mina, meten todo el dinero para procesarla y le prestan la parte que tiene que poner el gobierno encima de su riqueza, se la prestan a 15 años. Y la duración para conocimiento, ya tú no lo sabes, Osiris, de cómo debe depreciarse la mina, oscila entre 10 y 15 años, aquí es 4 años. Aquí es 4 años. O sea, Osiris ha hablado espléndidamente sobre eso y yo también he hablado sobre esto. El precio futuro del oro, hoy lo vi, está en $1.600 la onza, hasta el 2019. Quiere decir que la Rosario pudiera vender al país todo a $1.600. En el momento en que procesemos 1 millón de onzas, estamos hablando de $1.600 millones. $1.600 millones en un año. Entonces, ellos llegaron a un acuerdo de que se tenían que pagar en 4 años. Por lo tanto, no hay impuestos sobre la renta en ese sentido. Además, hoy acabo pero voy a dejar que sea Osiris que lo diga. Entonces, los números que yo saqué, en base de 1.6, que quizás le corresponde este año a la República Dominicana $50 millones de 1.600 millones. Eso es una cosa increíble. O sea, ellos dicen que ellos han invertido $3.000 millones. 4.000. 4.000. Osiris, precisamente... Pero quería terminar este punto, si me permite. Adelante. Nosotros no sabemos si parte del oro de nosotros se utilizó como colateral para coger préstamos, en cuyo caso no es inversión. Normalmente se hace así. Entonces no es inversión. Se hace con el oro en garantía. Siempre que Rosario Dominicana tomaba un préstamo, era comprometiendo la producción de oro. Pero que el oro no era de ellos. El oro es dominicano. Pero el banco siempre lo prestaba con el oro en garantía. Están haciendo negociaciones, ni tan tras bastidores, con el oro de los dominicanos. Osiris, 4.000 millones de dólares en inversión hasta este momento. Pero ¿qué han hecho?
O sea, ¿dónde está esa inversión realmente? Simplemente Si tú lo que estás sacando montar oro. unos nuevos molinos, Sí. montar un sistema de autoclave, Y eso es tan caro. acondicionar. Fíjate que Placerdón te hablaba de que iba a invertir 330 millones de dólares. Sí. Cuando Barrick le compra el contrato a Placerdón, porque ha comprado todos los activos de Placerdón, viene y le dice al presidente de la República en el Palacio Nacional que la inversión se va a duplicar y que en lugar de 330, como había dicho Placerdón, ellos van a invertir 700. Eso está en la prensa, publicado. Al año siguiente duplican el 700 y dicen que ya van a ser 1500. Cuando redactan el contrato, te colocan en el contrato que la inversión va a ser 2585, de 330 originalmente. Ya hoy día te están hablando de 4.000 millones de dólares. No te sorprendas si a mediados o a final de este año te dice que hicieron una revisión de sus inversiones. Y se equivocaron. Y que se equivocaron y que la inversión real ha sido 5.000. ¿Todo eso por qué? Porque el contrato les permite no pagar nada hasta que no hayan recuperado la inversión y hasta no tener una tasa interna de retorno de un 10% que va a ser calculada anualmente. La gente está confundida en un aspecto. No, que ellos a partir del año 4, del año 5, del año 6 van a pagar. No. El contrato dice que el PUN, que es la participación en utilidades netas, se va a pagar cuando en un año comparado con el año anterior, el flujo neto de efectivo calculado como valor presente neto sea igual a 0 o superior. Y ahí es donde viene el arte de los contadores. Eso va Y a te ser... lo van a poner siempre a que dé negativo. Y cada vez que dé negativo le dicen al gobierno, mira, el flujo neto de efectivo me ha dado negativo, no te tengo que pagar este año. Eso va a ser en las calendas griegas. Sí, así es. Déjame decir algo sobre eso. Cuando yo llegué al CEA tenía 25 años y yo era vicepresidente del CEA. Hubo un hombre que, aunque no era el presidente, era un hombre que Balaguer respetaba muchísimo y un hombre extraordinariamente serio, licenciado Luis Julián Pérez, llamado CLE. Nos reunimos en la primera reunión y se tomó una determinación que ni una libra de azúcar se vendería que no fuera por licitación pública y puesta en un sobre cerrado. En ese momento la libra de azúcar estaba costando 65 centavos. No, de eso fue dólares. ya en el 74. Eso fue en el 74. Sí, pero yo estoy hablando desde el 66. Estamos hablando de hace 46 años. Y se hizo así hasta el 74. Hasta que, bueno, hasta que yo perdí control de eso a partir del 75. Cuando yo fui director del 70 al 75. Pero ahí no termina. Toda la inversión que se hacía en el CEA, teníamos una firma de fuera chequeando a ver cuánto costaba y se hacía por licitación. Entonces, se empezaba la reunión del consejo explicando todo lo que se había vendido y si íbamos a buscar una licitación nueva. No te estoy hablando de hace 20 años, de hace 46 años. En el año 1974-75, el azúcar subió a 65 centavos. Y Balaguer y yo hablamos. Yo le dije, bueno, no podemos que nada más paguen el impuesto sobre la renta. Yo le voy a contar esto, porque tengo que ser justo con un hombre muerto y con un hombre vivo. Cuando convocamos a Gianni Vicini y a Charles Bluden, que murió, ellos mismos dijeron que había que poner un 20% más directo en base a ganancias excesivas. Ni siquiera tuvimos que negociar con ellos. O sea, se dieron cuenta que la ganancia era tan buena, onerosa para ellos, que ellos mismos tomaron la decisión de aumentar un 20%. No, la decisión la íbamos a tomar nosotros. Sí, pero... Ellas la propusieron y nosotros la tomamos. Claro. Y aún así ganaron plata que no sabían qué hacer con ellos, como esta gente. Señores, llegó un momento que uno tiene que decir, hasta aquí. Hasta aquí. Yo cumplí el 11 de enero 72 años. Nunca yo me había sentido más comprometido con mis investigaciones y con mi país que ahora. Pero pienso que a la luz del agotamiento de la capacidad de endeudamiento y a la luz de una serie de cuestiones que afectan nuestra competitividad, nosotros tenemos que buscar lo que le corresponde a la República Dominicana
no más, lo que le corresponde. Fernando, tú has sido una persona que ha estado en los hilos del poder. Sí. Y fuiste ministro de un hombre como Joaquín Balaguer. Correcto. Cuando Balaguer era Balaguer. Cuando Balaguer era Joaquín Balaguer. Sí. Hay una realidad. Sí. Y vuelvo a caer en el contrato leonino, un contrato oneroso, un contrato lesivo, un contrato que hiere la fibra más sensible del pueblo dominicano. Perdóname que te diga, no es un contrato, es una estafa. Una estafa, como tú bien la señalas. Frente a esta estafa, frente a este adefesio cometido por presidentes y congresistas, ¿tú crees que realmente en los actuales momentos en que hay un mover, Sí. que yo creo que es la primera vez en la historia de la República Dominicana que yo recuerde, que todo el pueblo dominicano se ha unido y se ha empoderado en un solo tema, que es el tema de la Barrick Gold? Todo en contra de este adefesio, de esta estafa, de esta trampa, cometida por dominicanos sobre todo. Frente a este drama, ¿tú crees que en este momento, tú que eres un hombre de Estado, de experiencia, políticamente hablando, tú crees que el presidente Danilo Medina tenga la interesa de poder lograr un acuerdo que no sea oneroso para la República Dominicana, más bien que sea digno para la República Dominicana? Si él quiere, sí. Yo pienso que él va a querer. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Cuáles son Es la única vez en mi vida Sí. que yo he visto los liberales, los conservadores y los izquierdistas juntos con un solo objetivo. A eso Primera vez en la historia que yo he visto. A eso me Las refería. mujeres y los hombres. Entonces, decía Francis Bacon que no hay nada más imparable que una idea cuyo tiempo ha llegado. Nosotros somos el equivalente a una mujer que tiene 9 meses en cinta. No hay manera que eviten que no tire el muchacho para afuera. Ahora, aquellos que respalden esto serán signados por la historia como dominicanos honorables, porque no solo han peleado por su generación, sino las otras dos que vienen. Aquellos, como aquí se acostumbra, que prefieren irse al inmovilismo, que prefieren permanecer ociosos o cómplices, serán estigmatizados para el resto de sus vidas y la vida de sus hijos. Osiris, un expresidente de la República, como Leonel Fernández, que tuvo la genialidad de aplaudir, de llevar el contrato o de mandar el contrato al Congreso para que se aprobara ese nuevo contrato, o ese nuevo adefesio, o ese adefesio a la República Dominicana, esa ofensa a la dignidad del país, que a la vez es presidente del partido de gobierno, un presidente de la República, cuyo compañero es un expresidente y presidente de su partido. ¿Tú crees que esta situación pongan a Danilo Medina casi arrinconado, a pesar de lo que hemos hablado aquí con respecto a la posición, al empoderamiento de todo un pueblo, a tomar decisiones realmente que sean las decisiones que tiene que tomar? Está obligado. Está obligado por las circunstancias, está obligado por el texto del contrato, está obligado por la gente. Fíjate eso que acaba de decir Fernando. Es la primera vez en la historia dominicana que tú ves a liberales, a conservadores, a progresistas juntos en una sola causa. Que se revise y se modifique el contrato. Porque ese contrato es una verdadera estafa. Y no es nuevo el concepto, porque se lo habíamos dicho a los diputados. Cuando los diputados nos piden en octubre del 2009 una opinión sobre el texto de ese contrato, le remitimos la opinión por escrito, tal y como ellos lo pidieron. Y ahí se lo decíamos, que ese contrato tenía que ser modificado, 50-50. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Danilo Medina, en este momento, está obligado por la historia, está obligado por la sociedad, está obligado a marcar la diferencia entre él y Leonel Fernández. Fíjate una cosa, hemos hablado siempre que lo único que nos toca es el 3.2% del retorno neto de fundición. Pero ¿sabes qué dice el contrato? En adición a todas las barbaridades, que todo el dinero que la empresa gaste en la remediación del pasivo ambiental interno y externo a la mina, más lo que gaste en la reubicación de la gente,
será deducido, toma nota, en los primeros 9 años de operación del RNF, del retorno neto de fundición. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que cuando termine el 2013 no te van a mandar esos 43 que ha calculado Fernando o los 55 que había calculado yo. Te van a mandar facturas canceladas. Y el año que viene te van a mandar facturas canceladas. Y en el 15 te van a mandar facturas canceladas. El gobierno no va a recibir un centavo porque dice el contrato que ellos no necesitarán autorización de ninguna institución del Estado para descontarse con los intereses correspondientes lo que hayan gastado en la remediación ambiental. Decían originalmente que iban a gastar 37.5 millones. Ya le dicen al gobierno que han gastado 375 millones de dólares. ¿Por qué te lo van a debitar en los primeros 9 años del RNF y no del PUM? Primero, porque estaba calculado financieramente que en los primeros 9 años no iba a haber PUM. Y segundo, hasta para quedarse con el 3.2% del RNF. Cuando tú lo evalúas el contrato con ojo crítico, te das cuenta que en los primeros 10 años se quedan con el 100% de la producción y de las ventas. Y eso en cualquier parte del mundo es una estafa. Entonces Danilo está obligado a revisar ese contrato. Una cosa es revisar un contrato y llegar a acuerdos que puedan ser menos lesivos a lo que nosotros tenemos. Y otra cosa es que realmente se revise el contrato, que pueda ser lo que debe ser un contrato de una parte que cede y de otra que da, y que esto sea digno para ambas partes. Sobre todo para nosotros, como dominicanos, o a la República Dominicana, que somos los que tenemos el oro. Déjame decirte algo. Es que las condiciones económicas de este país van a poner al país en la necesidad perentoria de recibir lo que necesita, lo que le corresponde. No solo ahí, en la Newmont, que hasta ahora no ha pasado por el Congreso, y aquí ni siquiera se sabe, yo no sé si tú sabes mucho, de la mina que está en restauración junto con Haití, que está la Newmont explorándola. Y está Unigol. Y Unigol. Entonces, es que hay que revisarlo todo. Hay que revisarlo porque eso es lo que se llama una causa mayor. Fernando, tú sabes que yo le tengo temor. ¿A qué? Yo le tengo temor, y honestamente te lo digo, sí, que toda esta exigencia, ese empoderamiento que nosotros acabamos de hablar, que tú has analizado, que Osiris ha analizado, llegue un momento en que el gobierno diga sí, vamos. Y ellos que no tendrán alternativa, que están aguajeando de que no que van a sentarse, pero que no van a negociar, que no tendrán alternativa, se llega a un acuerdo y le den unos cuartos al gobierno, porque ellos pueden hacer perfectamente eso. Es un momento en que el gobierno necesita recursos frescos para inversiones. Y que esto se quede tan así. No va a ser así. ¿Por qué no va a ser así, Fernando? Déjame explicarte por qué no va a ser. Olvidémonos de la buena voluntad del presidente Danilo Medina. Vamos a aterrizar en lo real. Mira, Fernando. yo te voy a decir algo. Yo he logrado investigar todo. Yo he logrado con respeto penetrar todo. Pero yo no he podido conseguir todavía qué le corresponde a la República Dominicana este año. No aparece por ningún lado. Hay una opacidad y eso no creo que sea el presidente. Es que a niveles menores está habiendo una especie de ocultamiento. Entonces, mira, llega un momento en la vida económica y social de una nación y política, donde un presidente que todos le estamos dando el beneficio de la duda, va a tener que decir, mi pueblo demanda no más. Voy a decirte esta palabra maravillosa de uno de los políticos que siempre me ha llegado a mí, Jorge Eliezer Gaitán. Un mes antes de morir él se reunió todo el pueblo de Colombia que estaba furioso con él, con cómo se estaban manejando las cosas. Y terminó el discurso diciendo lo siguiente: no se equivoque, presidente Ospina,
toda esa gente que usted ve ahí tranquila, de una manera extraordinaria, dando el apoyo a una causa popular, que si usted la resuelve, usted va a emerger como un héroe. Yo no le están pidiendo mucho. Le están pidiendo que usted trate a sus padres, a ellos y a sus hijos, como usted quisiera que el pueblo trate a sus padres, a usted y a sus hijos. Ahí terminó Gaitán, lo mataron un mes después y como consecuencia una guerra civil de 40 años. Yo no digo que eso sea el caso dominicano, pero por donde quiera que tú hablas, ahora se está hablando de este contrato. Yo no he oído el primero que lo quiera defender. Entonces, hasta los propios culpables de esto están haciendo mea culpa, que mucho que decir. Bueno, esa parte yo no la sé. Bueno, lo han hablado públicamente algunos de ellos. Diputados y senadores. Sí. Bueno, que démosle el beneficio de la duda. Quizá por el empoderamiento que los dominicanos han tenido. Sí. Vamos a seguir hablando de estos temas, pero después de la pausa. No le cambie. Seguimos con este programa especial acerca de la Barrick Gold. Algo que, Osiris, me resulta bastante curioso. Cuando el dólar, la onza de Troy de oro estaba a $300, se hablaba de la reserva minera y ahora resulta que ha aumentado esa reserva. ¿Eso se debe o es proporcional realmente al precio? Sí, fíjate qué pasa. En la minería llamamos algo ley de corte. Y es la ley que tú puedes cortar para mandar a molienda, en lo que llamamos ley de cabeza, sí, para que el proceso sea rentable. Si el oro está bajito, por ejemplo, $300 la onza, no es atractivo mandar a molienda un mineral que tiene 0.8 gramos de oro por tonelada o 1 gramo de oro por tonelada. Entonces, aunque es una reserva minera, no es una reserva explotable. Pero tan pronto el precio del oro sube, se dispara, ya es una reserva explotable. Por eso tú ves que de 20 millones de onzas Troy de oro, ahora estamos hablando de 25, porque todo ese valor que se iba a quedar claro, ahí, que estaba ahí, todo lo que tenía menos de 1 gramo de oro por tonelada, que era reserva minera, pero no era reserva explotable, ahora es reserva explotable y está considerada en el volumen total de cuantificación de la mina. ¿Y qué dice el contrato con respecto a este caso? El contrato tiene algo que es muy pernicioso. Le permite a la empresa la libertad del minado selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen la potestad de sacar mañana el mineral de 8, 10 y 12 gramos de oro por tonelada y dejar ahí el chiquito, el de baja ley. ¿Qué quiere decir eso? Que en los primeros años te pueden sacar el 60 o el 70% del valor total del oro que tú tienes en la mina sin tú darte cuenta. Porque te están reportando mineral enviado a molienda, no oro contenido en el mineral que va a molienda. Es decir, para que la gente lo entienda, no es lo mismo que tú mandes un mineral que tiene 2 gramos de oro por tonelada a que tú mandes uno que tiene 6. El que tiene 6 te produce 3 veces más oro cuando sale de la refinería. Por eso hemos recomendado al gobierno que tenga 2 equipos de auditoría, uno en la refinería y otro en el muelle. ¿Resolvería, Fernando, este problema, estos auditores que dice Osiris de León, en cuanto a lo que todo parece indicar que es una estafa más dentro del propio contrato? Un contrato está viciado y todo lo que está viciado anula completamente todo. El problema es que frente a un contrato leonino no está viendo que cada vez que aparece algo, como el caso de las reservas mineras explotables, que antes no eran explotables y que ahora son explotables por el alto precio, estamos hablando de 1.660 la onza Troy. Déjame contestarte a ti algo. Este contrato fue hecho, mire, háganlo ustedes. Monitorense ustedes mismos. Eso era como alguna sentencia que se daban en algunos tribunales, hecha en oficinas de abogados. Es como si nosotros, cuando yo estaba en el CEA y estaba Don Cle, dejáramos que el jefe del departamento de venta de azúcar vendiera de grado a grado y después nos reportaron a nosotros un precio. Ni siquiera el monitoreo de precios, ni siquiera el monitoreo de las inversiones. Son guarismos que ellos ponen como les da la gana.
Señores, cuando yo he visto esto y me he penetrado más y más y más, yo me acuerdo que en los veranos, en Guayacanes, cuando yo era muchacho, mi papá nos ponía a mí y a José Francisco Peña a leer todos esos libros, no propios de un muchacho de 10, 11 años, y después discutirlo con él. Y me acuerdo de una novela maravillosa que escribió Ciro Alegría en 1941, el año que yo nací, que se llamaba El mundo es ancho y ajeno. Yo nunca he visto nada en mi larga vida como hombre público en la República Dominicana que nos lleve a ser nosotros protagonistas pasivos de un mundo ancho y ajeno. Tan sencillo como eso. Fernando, tan sencillo como eso. Fernando, frente a este panorama tétrico, sombrío, yo quiero seguir insistiendo. Sí. ¿Por qué razón Danilo Medina, presidente constitucional de la República Dominicana, no ha tomado una decisión? Quizás le está esperando que la bola se haga más grande y más enérgica. Pero yo quisiera pensar que la va a tomar. Ahora, yo le recomendaría a él que si la va a tomar, que sea a la luz pública, hasta por televisión. Porque yo mismo, vuelvo y te repito, he tratado de buscarlo. Yo no sé si tú lo has hecho, Siri. Yo no sé qué es lo que le va a ingresar este año al país. No nos va a ingresar nada este año. Bueno, sacan No puede cuenta. estar seguro, no nos va a ingresar nada. Bueno, pero tú acabas de decir que no solamente este año, sino ni siquiera para el 2015. Los primeros 9 años. Dice, todo lo que ellos inviertan en pasivo ambiental lo van a deducir del RNF en los primeros 9 años. Está escrito en el contrato. Y no está en la cláusula del contrato que la mitad de los dominicanos nos van a picar y nos van a mandar para... A molienda. Para molienda. Bueno, déjame decirte, querido amigo, hay algo que a mí me gusta todavía tener fe, y tengo fe en el presidente de la República, aunque yo no fui seguidor de él. Y yo he jurado totalmente de la política, por primera vez en mi vida. Pero él no tiene alternativa, el presidente. Si él quiere hacer un gobierno más o menos bien, nosotros necesitamos esos 600 millones de dólares al año. Por tu experiencia, ¿cuál sería el plazo fatal para un presidente que primero necesita dinero y segundo tiene un reclamo de toda una sociedad y de toda esa amalgama de políticos y no políticos que han convergido en un solo punto, en que se revise el fuñido contrato con la Barrick? Bueno, yo no te sé decir, pero las incertidumbres de Venezuela deben orientarnos más y más a resolver ese problema. Vamos a ser francos, ellos pueden ganar muchísimo dinero y nosotros podemos con ellos en los primeros 20 años pagar la deuda externa. Tan sencillo como eso. Se le planteó en una ocasión. Pagar la deuda externa. Se planteó. Darle la mina a cambio de que ellos paguen la deuda externa, que son 23.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que nos toca de ese contrato? A los precios de hoy día. ¿Que serían cuánto en total? 23.000 millones de dólares. Bueno, mucho menos que los 52.000 millones. Porque ese sería el volumen total de ventas. Por supuesto. Cuando tú le restes los costos de producción, te quedan cerca de 43, 44 mil millones de dólares netos de beneficio. Le quería hacer una pregunta a tío Siri, si me permite. Ellos hablaban, nosotros firmamos la del 2002 a $293 la onza. Sí. Firmamos la de 2009 a $900 la onza. Sí, cuando ellos comenzaron negociando estaba en 564. En 500, y ya ahí venía estando en 970 y hablaban en el momento de la aprobación. Y ya luego hablaron de $300 por onza de costo. De costo. Quiere decir que 1.500 millones, 1 millón de onzas, estamos hablando de 300 millones. Pero añádele que eso era al principio. Advertimos con tiempo, Marte, Fernando, y esto es importante para el país, que ellos iban a inflar siempre el costo de operación. Sí. Ya le están diciendo al gobierno de manera formal que el costo de operación para extraer una onza de oro ha subido a $650. No hay una sola mina de oro en el mundo que tenga un costo superior a $300 hoy día. ¿Por qué razón, frente a una coyuntura política, social, sobre todo social, en que está ahora mismo el caso Barrick Gold, esta gente insiste en hacer cosas
al margen del contrato, al margen de la ley, pero sobre todo en una forma que resulta hasta risible. ¿Por qué razón lo están haciendo? Es una especie de love and shooting para luego crear las bases de una negociación que le siga favoreciendo a ellos de forma obscena. Déjame contarte algo. Cuando vinieron los españoles aquí, le compraban el oro a los indios con belluga. Yo he llegado a la conclusión que ellos creen que están en el año 1534 y que somos un país nosotros de indios analfabetos. Tan sencillo como eso. Que nosotros no tenemos capacidad de indignación. Que este país ya ha cesado de tener capacidad de patriotismo. Que aquí la gente solo defiende lo de ellos. Hay parte de verdad en eso, ¿eh? En la época de nosotros era más importante el ser que el tener. Y a medida que han pasado los años, se ha convertido esta sociedad en una sociedad que es más importante el tener que el ser. Yo te digo una cosa. Yo creo que si la República Dominicana respetuosamente no llega a un acuerdo honorable con la Barrigol, yo me preguntaré si estamos realmente en una sociedad donde el pueblo no sea un súbdito. Creo que el pueblo no sea un ciudadano, sino súbdito. Empezando con la clase política, que está entredicho, la clase política. Entonces, personalmente, con la experiencia que yo puedo tener, yo digo que he tenido reveses y he tenido éxito. Yo he sido 6 veces ministro. Y aquí nadie puede decir nada de mí. Yo he renunciado, he hecho 3 renuncias públicas que aquí nadie lo ha hecho. 2 veces a Balaguer y una a Hipólito. Le dije, viene una crisis. Y esto no se puede hacer de esa manera. No se llevó de mí. Te puedo contar otra cosa, adelante, que fue una cosa terrible, y la voy a decir aquí por primera vez. Cuando antes de la primera vuelta, yo me reuní con el presidente Fernández, que me trataba con mucho respeto. ¿Estamos hablando de estas elecciones? No, 2004. 2004. Él estaba muy preocupado con el déficit cuasificado. Y eso fue en la casa de Chato Fernando y estaba presente Carlos Morales. Y yo le dije, no se me preocupe, presidente. No se me preocupe. Congele esa cuenta de 70 millones de dólares a 5 años. No pague intereses. Cójase 1.000 millones de dólares de bonos soberanos, licite y elimine el déficit cuasificado. Si usted no elimina el déficit cuasificado, presidente, se va a crear una pirámide. Hoy está en 300.000 millones. Hay momentos que hay que actuar y tomar la decisión. Tomar las decisiones. El país hoy se sentiría que el presidente se casa con la gloria si hace algo como debe ser y que yo creo que él quiere hacer, pero que sea público y contradictorio. Que sea público y contradictorio. ¿Tú crees, Siri, que Danilo Medina, el presidente de la República, está en capacidad de que esto se haga realmente tan transparente, que no quede la menor duda de que él salvó no solamente el honor del pueblo dominicano, sino que real y efectivamente la revisión del contrato entonces va a comenzar a beneficiar al pueblo dominicano? Yo estoy esperando que el día 27 de febrero el presidente Medina emita el decreto que nombra la comisión oficial de revisión del contrato. Yo le quiero agregar eso. No basta con una comisión oficial. Perdóname que te lo diga. Debe ser una comisión mixta, donde esté el sector oficial y el sector que representa a la sociedad civil. Aunque sean sí, dos. Pero eso tengo entendido que va a venir ahí. Ojalá sí sea. ¿Quién ustedes creen que serían parte de ese sector civil? ¿Estaríamos hablando de técnicos, simplemente personas que el presidente tenga confianza por su honorabilidad? ¿Qué sugerencia le daría tú, Osiris, al presidente de la República? Ahí tiene que estar el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para la parte legal. Por supuesto. Tiene que estar el ministro de Hacienda, tiene que estar la gente de la Dirección de Impuestos Internos,
porque no podemos seguir con esa exención impositiva que ellos plantean ahí hasta el infinito. Tiene que estar el Banco Central. El Banco Central tiene que asumir su responsabilidad en la firma de ese contrato. ¿Por qué el Banco Central? Porque el Banco Central fue partícipe. El Banco Central renunció por instrucción de Leonel Fernández a los derechos que tenía sobre esa mina como dueño del 98% de las acciones en esa mina. Renunció y firmó para que eso se le entregara bajo esas condiciones onerosas. Si tú revisas ese contrato al día de hoy, no le toca nada al gobierno dominicano. Nada. Todo es promesa, como aquel letrerito del colmado que te decía, hoy no fío, mañana sí. Y se queda dando vuelta en un círculo vicioso. Pero ahí no paro yo. Ahí tiene que haber alguna figura pública altamente respetada. Todo hablar con franqueza. Un hombre como Cid. ¿Por qué no? Que dé garantía. De garantía de que va a haber una cosa totalmente transparente. Es como yo miro. Le estaba diciendo ahorita, no me acuerdo, que yo he estado chequeando contratos en África y en Ecuador, con China continental y con otras cosas. Y están poniendo todo el dinero, desde luego, una parte se lo aceptan al gobierno como dueño de la mina y la otra parte se la prestan a 12 y 15 años y le dan el 50% de la mina. ¿Por qué mucho dinero? Estamos hablando de que de 1.660 la onza Troy de dólares. Y esta gente comenzaron con 200 y algo de 293. dólares. O sea, una cosa impresionante. Y se quedan con y todo. Estamos hablando de que este es un precio que no va a variar por lo menos hasta el 15 o hasta el 16. No, si tú quisieras cerrar todo hasta el 19, yo fui al Wall Street Journal hasta el 19. Pero déjame decirte algo. O sea, Ha que subido. se podría comprar a futuro sin Claro, problema. sí, claro. Claro, vender a futuro. Tú vendes tu producto. Claro. Lo que hace todo el mundo. Déjame decirte algo. El aumento en precio en 9 años ha sido 532% de la onza de oro. Y el aumento a partir de 2009, 64%. Y ahora tenemos 4.000 millones de pesos de inversión de dólares de una empresa que realmente... Que no ha invertido la mitad en eso. Que realmente la única cosa que ha recibido de parte del pueblo dominicano son las bellugas que tú mencionabas. Bueno, vamos a conversar con el doctor, bueno, se cayó. Parece que se cayó la llamadita. Bueno, vamos a tratar de hacer, estamos tratando de conversar con el doctor Roberto Saladín, es gobernador del Banco Central, que además de eso fue presidente de la Rosario Dominicano. Y con él queremos conversar algunas cositas. Por mientras tanto, lo que hacemos contacto con él, hay una situación real con respecto a este tema. Todos los dominicanos estamos contestes, Fernando, Osiris, de que es imperativo, de que es necesario subir un poco la dignidad al pueblo dominicano, sobre todo que independientemente de eso también hay un problema eminentemente económico, un gobierno en bancarrota, con déficit de más de 200.000 millones de pesos, mucha parte de ese dinero nadie sabe dónde fue a parar, el gobierno anda buscando recursos frescos y aquí hay una gran oportunidad. Pero tenemos un gobierno, hasta cierto punto, un presidente de la República comprometido con el presidente de su partido, que fue el que le abrió el hoyo de 200.000 y pico de pesos a este país, 200.000 y pico de millones de dólares a este país, y sobre todo, el responsable de que hoy, en parte, de que hoy esta estafa al pueblo dominicano se haya perpetrado. Yo quiero volver a insistir en esta pregunta, Fernando. Tu experiencia política, tu olfato político. ¿Está Danilo Medina en condición, independientemente de las circunstancias, conociendo tú la coyuntura política, la psicología y sociología de los políticos y sobre todo de los presidentes, ¿está Danilo Medina en condición real de efectuar un cambio que signifique un cambio digno para la República Dominicana? Primero te quería hacer una pequeña corrección. El déficit
terminó en 134 mil millones. No es lo que se decía anteriormente. Hubo una gran reducción en los gastos en los últimos, del 16 de agosto para acá. Para darte una idea, del 1 de agosto al 16 de agosto se gastaron 40 mil millones de pesos. O sea, en el último año... En el último mes. El último 16 días del gobierno. Sí. Se gastaron casi 40 mil millones en pago de deuda. Y en el último año, entonces... el déficit 134, 130. en un solo año todo esto. Sí. Sí. ¿Está Danilo Medina en condición realmente de hacer lo que nunca se hizo? No, en cuanto a, estamos hablando, no voy a hablar de, porque un día que Estamos hablando del de lo concepto de Barrick, de los Del Barrick. contrato, Barrick. del contrato, es que tiene que hacerlo. Y yo creo, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a oír lo que va a decir el 27 de febrero. Tiene que hacerlo. Porque no es que yo quiera, va a haber modificaciones en lo de Petrocaribe. Y va a haber reducciones. Entonces va a ser un imperativo cambiario, un imperativo económico. No podemos seguir cogiendo prestado porque estamos rápidamente. ¿Sabes por qué hemos podido hacerlo eso? No solo por lo que te dije. ¿Tú sabes en cuánto se ha aumentado la base monetaria de Estados Unidos, la masa monetaria de Estados Unidos del 8 a la fecha? Más de un 100%. ¿Por qué no ha habido inflación? Porque ha habido un desplome en la demanda y hay capacidad ociosa. Pero cuando llegue un relanzamiento, va a haber inflación y va a haber más dificultad para nosotros conseguir préstamos. Entonces, tarde o temprano, decía mi papá, que tú no puedes hacer una tortilla sin romper los huevos. Cuando tú no tienes alternativa, tú tienes que actuar. Además, vamos a darle beneficio de la duda. Yo quiero ver ese discurso del 27 de febrero y quiero esperar lo mejor del presidente Medina. Que ahí al pueblo toque un tema que ha llegado hasta la médula ósea de todos los dominicanos. Osiris, ya en este minuto que nos falta, hay dentro del refranero dominicano, un refrán muy conocido, que o se tira o se jondea. Llegó el momento de que el presidente de la República, en el caso Barrick Gold, se tira o se jondea. No tiene otra alternativa. Está obligado. Él sabe que está presionado por todo el país, por todos los sectores empresariales, sectores sindicales, los políticos que avalaron ese contrato, se han puesto ahí de pie diciendo sí, hay que revisarlo. Te dan un argumento, te dicen, el precio cambió, pero es la conciencia lo que ha cambiado. Nadie pensó cuando ellos firmaron ese contrato que todo un país se iba a poner de pie reclamando eso. Tú nunca habías visto tanta gente de ideas tan distintas exigiendo que ese contrato sea revisado. La conciencia o lo que significaría una especie de valladar en el político, que la gente sabe quiénes fueron los que engendraron este adefesio. Así es, Pero así es. Vamos a ponerlo diferente. Tan grande como es que todo el mundo está en contra de esta gente, tan grande es que no hay nadie que se atreva a hablar por ello. Fernando, gracias Osiris, de verdad. Gracias que a ustedes, tenido buenas noches. un programa y hay que darle las gracias a Johnny Dawager por la iniciativa, ¿verdad? Este programa va a estar siendo pasado en otros horarios y por supuesto estará en YouTube. Así que será pues hasta mañana con una nueva entrega de Atención País. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes.